de chiquitos. En esta tarde tenemos la participación de 3 ponentes magistrales. En primer lugar, el doctor Mario Camacho Cardona, con el tema La misión jesuita, su arquitectura y urbanismo en América Española. La doctora Cintia Radin, de la Universidad de Nuevo México, y su tema es el territorio, el medio ambiente y los paisajes culturales en 2 fronteras coloniales, Chiquitos en el oriente, entre Charcas y Mato Grosso, y Sonora en el noroeste de Nueva España. Y la presencia de la doctora Paula Galindo, y su tema es la restauración de las iglesias de Chiloé, patrimonio de la humanidad. Antes de iniciar, quiero dar unos anuncios, unas indicaciones. En la puerta de la iglesia ustedes pueden contar con botellas de agua, y asimismo en los intermedios entre las ponencias ustedes pueden ver la exposición de libros que está a la entrada de la iglesia, asimismo que si tienen interés de adquirirlos pueden hacerlo. Además, quiero comunicarles que también se han olvidado un rollo de fotos en el salón social. Si es de alguien, por favor, se acercan. Y recomendarles también que al final de cada ponencia se van a receptar las preguntas de cada uno de ustedes. Entonces, iniciaremos con la ponencia del doctor Mario Camacho Cardona. Él es arquitecto, urbanista, investigador con una amplia formación académica. En 1968 obtiene la licenciatura en arquitectura, realiza el propedéutico en sociología en el año 1979. En 1983 obtiene la maestría en diseño arquitectónico. En 1995 realiza la maestría en urbanismo. Su proyecto de tesis obtuvo mención honorífica. Tiene un doctorado en urbanismo en el año 1993 y en el año 1995 obtiene el diplomado en Sistema de Control de Residuos Sólidos y Peligrosos. Posee experiencia en instituciones no educativas, entre las que destacan su jefe de Departamento de Difusión y Representación Gráfica, jefe de la Oficina de Representación Gráfica en la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillados de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, asesor de la Delegación de la Reforma Agraria del Estado de Oaxaca. Ha sido catedrático en diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, desde 1969 hasta la fecha. Demos una cordial bienvenida al doctor Mario Camacho Cardona, y su tema es La misión jesuita, su arquitectura y urbanismo en América Española. Iniciar una plática que para mí es difícil concretarla, dado que me he dedicado muchos años, 30 años, a recorrer misiones y conventos. Quisiera decir todo lo que siento, de alguna manera, lo que representaba. Antes de empezar, quisiera hacer mención, dentro de mis propias experiencias, cuando hablo de conventos, el convento y pueblos conventos, se está hablando de una época, de la primera y segunda época de evangelización, que se dieron obviamente en las zonas más estructuradas de algunos gobiernos de tipo prehispánico, como fue el Imperio Palcamexica, mal llamado. Posteriormente, de estas zonas estructuradas, donde existía ya un orden administrativo, jurídico, judicial, se tuvieron que encontrar zonas que ya no había más, en donde no te podía encontrar una estructura formal, sino ellos se dedicaban a la caza, posiblemente a la serie de recolecciones. La orden de la Compañía de Cristo va a ser la que entra al final de la evangelización casi, y ellos les va a tener que tocar las zonas de frontera, las zonas donde están los nómadas y los seminómadas. Ya no va a ser ese concepto que le daban a una población, la integración como población estructurada. Si el convento era en su momento, era la escuela, era el teatro, ¿no?, era el banco,
era la zona donde se guardaba el grano, era una serie de beneficios que permitía estructurar una sociedad. Este tipo de convento ya no se va a presentar, dada la situación del rey como patrono de la iglesia. Él tenía derecho, a través de una serie de bulas, y decidir sobre los aspectos de evangelización en América. Este permiso también generó la posibilidad de qué personas venían, qué órdenes venían, y a la vez generó las provincias eclesiásticas. Cuando ya declaraban una provincia eclesiástica, una orden, es que estaba hablando de un territorio, de unas naciones que iba a evangelizar, y las iba a evangelizar estructurándolas, no nomás en la religión, sino también en la educación, obviamente, cultural de tipo hispánico. Entonces, esta situación, declarar una provincia, la provincia no tenía la posibilidad más que de trabajar la evangelización. Cuando se encuentran con pueblos nómadas, seminómadas, donde no hay tal estructura, no es suficiente declarar una provincia, pues si declaran una provincia, la expansión de la provincia tendría que estar estructurada en la misma provincia, y esto no lo permitían realmente los indígenas, que en un momento dado se rebelaban y mataban y quemaban de manera casi continua. Entonces, era necesario declarar campos misionales. El campo misional tenía otra estructura diferente al del convento, y él les permitía de alguna manera tener hasta posibilidades de legislar, de aplicar la justicia, los mismos misioneros. Entonces, ante estas circunstancias, el nuevo concepto de misión, que es la que vamos a hablar, desde que entraron los jesuitas, tuvieron esta posibilidad. Yo en las fechas, son tantas que voy a tener que recurrir a su escrito, el aspecto de fechas, pero en el año 1569, la Casa de la Contratación permite que entre la orden, la Compañía de Jesús, a las Américas. Ellos entran realmente hasta 1562 a Florida. Es una experiencia negativa, no lo logran, son expulsados. En el año 1572 dejan Florida, pero definitivamente alquilan un buque, me está diciendo el doctor Arnal, y ese buque se convierte en un buque transatlántico que va y viene, en las Indias está la metrópoli, y en el año 1567 comienzan a hacer estos viajes transatlánticos, a traer misioneros y demás enseres. Ya se puede decir que en la Nueva España en 1572 entran definitivamente. Los primeros viajes que hicieron transatlánticos fueron al Perú. Bien. Estos datos me permiten enfocar directamente la evangelización en su tercera y la cuarta y última etapa. Entonces, ante esas circunstancias sí que jesuitas es exactamente la fase del Caribe, en 1493 a 1524. Esta fase se trabaja por aspectos nucleares. Es en sí, en este principio, sobre todo en la zona de la española, donde van a invitarse inicialmente a los jerónimos por ser una orden de tipo ibérico y que podía dar en un momento dado las posibilidades de que tuviera la corona de Castilla una orden directamente de tipo ibérico. Cosa que los jerónimos aceptaron en la española, pero nada más la española. Cuando la cosa comenzó a crecer, se dieron cuenta que la empresa era verdaderamente titánica y renunciaron al cardenal Jiménez de Cisneros, franciscano. En esta época las expansiones, como digo, eran de núcleo, no de expansión directa. Si quieres ir pasando para darme más fuerza. Aquí está diciendo 1565, da el Consejo de Indias el derecho, adelante. Los jesuitas, siendo un orden militar, le daban una gran posibilidad al virrey y al rey, en el caso de Nueva España o de Perú, de que pudieran entrar en estas zonas salvajes, nómadas y seminómadas, y que pudieran tener el doble control o el triple control, o sea que podían dirigir a propiamente militares y también tener el orden civil, como también tener el orden religioso. Hacia adelante.
Aquí podemos ver un poquito, traté de sintetizar la manera en que estaba organizada la compañía. Entonces está el poder eclesiástico, el poder ejecutivo y militar, el poder legislativo y el poder judicial. Todos podían recaer en una misma persona. Por el caso, por ejemplo, de la campaña misional en Baja California, recayeron en una sola persona, el padre Salvatierra, que él tuvo todos estos poderes en un momento dado y hacía las decisiones. La manera que el poder religioso se dividía, como el poder civil, era uno al padre superior y el otro era al capitán gobernador. Pero vuelvo a explicar, puede ser la misma persona, el capitán gobernador y el capitán se dividían en rectorados. En el caso de Baja California, yo estoy haciendo un ejemplo nada más, Baja California, que en este caso sería el rectorado de Guadalupe del Norte, o sea, lo que sería ahora la Baja California del Norte, principios, porque la Baja California del Norte le tocó a los dominicos totalmente. Entonces, era el centro sur. Cada rector tenía un misionero. Este misionero rector, en realidad, podía ser representante directamente del general o de la provincial. Después vienen los que en rancherías. Rancherías son una serie de conjuntos que se podían plantear alrededor de una cabecera. La cabecera era donde estaba el rectorado y las rancherías eran donde estaban puestos un territorio. Entonces, el misionero representaba al visitador, o sea, el visitador que planteaba los jesuitas, y también a los soldados. O sea, casi siempre, en el caso de Baja California, el misionero se presentaba con su guardia de soldados, o sea, no venía solo, se presentaba con soldados. Esto obviamente era el representante del capitán gobernador. Bien. Del otro lado, los del pueblo. Esto es una costumbre que se venía desde la zona central del Virreinato de España, en que cada pueblo, en este caso compuesto de naciones que en un momento dado, grupos, clanes que se llamaban calcuyes o caputles, había un gobernador, que es casi siempre una línea noble. Pero ese gobernador podía ser el notorio, por ejemplo, el notorio, aquel ilustre que le podían dar el nombre de gobernador. Y ese gobernador era el que iba a funcionar como representante del pueblo. El gobernador a la vez tenía a su base alcaldes, fiscales, o sea, tenía a su base el municipio. El gobernador es diferente. Había tantos gobernadores o repúblicas de indios como pueblos. O sea, para que tengan una idea de eso. Bueno, a donde están abajo los alcaldes y los fiscales. El fiscal tenía un trabajo muy especial aquí. Si quieres pasar a la siguiente. El fiscal tenía un trabajo muy especial porque era el que podía castigar, entre comillas, porque el misionero el que decidía, el que faltaba a las actividades religiosas y culturales que tenía que darse. Bien. Estas son las provincias que se presentan jesuitas. En Perú en 1568, en México en 1572, en 1606 la de Quito, en 1606 Paraguay, en 1624 la provincia de Chile, en 96 la de como provincia Quito, ya no dice provincia sino provincia, y en 96 el Reino de Granada. Bueno, es importante esto porque seguía habiendo un centralismo. O sea, el general principal está en Roma. Entonces el transporte de las órdenes no era la cosa como los franciscanos, que habían hecho una segregación entre las montes y montes, estaba uno en Madrid y otro en la Nueva España y otro en Perú. No, ellos tenían su jefe en Roma. Entonces casi siempre estas provincias tenían mucha independencia. Dada la falta de comunicación que había, las decisiones se hacían casi inmediatas dentro de las provincias. Adelante. Bueno, aquí viene el otro concepto. Yo he venido hablando de que en el centro se daba el convento. Y el convento iba a ser obviamente de observantes, iba a tener dos funciones, la de dar servicio a la comunidad y la de contemplación interna en el claustro. Aquí es otro concepto. Ya no es tierra adentro,
sino es una misión. La misión va a tener de principio un poblado. Y esto me recordó mucho, y hablando ahorita con la doctora Eugenia Salomao, bueno, Acevedo Salomao, hablar del Vasco Quiroga. O sea, en Michoacán hay un obispo dado por dedo del rey, porque él era un civil, que le dice que va a ser obispo y se vuelve obispo. Don Vasco de Quiroga genera unos pueblos que se llaman guatateras o hospitalitos, muy parecidos en la estructura. Quisiera hacerlo, esta analogía, y darme ese gusto de esa analogía con Vasco de Quiroga, que es un poco olvidado. Y definitivamente estos pueblos van a tener una vida, digamos, reglada. Se lo decía al padre ayer, una vida reglada, que el pueblo sabía qué hacer de la mañana a la noche. Y tenía un programa en el cual había 3 momentos de rezo. Ya había el rezo en la mañana, mediodía y en la noche. Obviamente había una comida, digamos, comunal, separada. Tenían labores separadas los sexos. Las mujeres tenían una labor, los hombres otra, los niños tenían otra labor de tipo, obviamente, educacional. Entonces, esta vida arreglada es lo que generaba el concepto de pueblo-misión. Es una mancuerna muy especial que va a dar. Yo ya estoy hablando de urbanismo, pero se me olvidó decir, como urbanista ya me estoy yendo al urbanismo. Pueblo misional, punto de concentración, pero un punto de concentración donde viven esa vida arreglada. Dadas las condiciones, vamos a encontrar que en diferentes zonas tener al pueblo allí reunido. Allí había algunos que podían poner muralla en la gran plaza, ¿verdad?, y concentrarlos, pero en otros no. En otros tenían que estar en las rancherías, aislados, y entonces se les obligaba, menos una vez al mes, para vivir 2 o 3 días a la misión o cabecera. Entonces vivían este sistema arreglado. Entonces entraban en una doble vida el indígena. La doble vida consistía, esos 3 días eran eminentemente religiosos, como lo planteaban, y los demás días eran nómadas. Iban a su ranchería, pero seguían con su actividad nómada en libertad. Esa crisis creo que fue una cosa que fue acabando con los campos misionales. Bueno, esta población flotante, en donde yo estoy hablando, es esa población que se concentraba una vez al mes, 2 o 3 días, para poder vivir esta situación de evangelización. Había obviamente gente viviendo en la cabecera. Esta gente casi era ayudantes directamente, formándose como una especie de digamos, de ejército, unos en una ayuda y otros para ayuda de defensa. Hay que recordar que eran llamativas las misiones, porque ahí había recursos. El misionero, ya hablaremos con paciencia, el misionero jesuita, él pensaba que tenía que ser sostenible la cosa. O sea, antes ahora hablan de sostenible, lo voy a decir desde ahí, porque él tenía que tener economía, la economía firme para poder lograrlo. En el caso, por ejemplo, de Misiones Pueblo, en Baja California, no había esos recursos, era desértico. Entonces, muchas veces, las misiones de Sonora mandaban alimento. Para esto, obviamente, vuelvo a repetir, construyeron unos barcos. Los construyeron en Baja California y pasaban la serie de mercancías sobre el mar de Cortés. Y podía abastecer las misiones ricas a las misiones pobres. Era la única manera de sostener la expansión de esa forma. Adelante. Bueno, no se logra ver, pero esto es muy importante. Este es un emplazamiento urbano de unas misiones pueblo de Baja California. En este caso, yo quiero hacer notar, se ve muy poco, porque este es el levantamiento topográfico, es una lástima que interpretaría lo que se está viendo en la foto. En realidad las barreras del emplazamiento eran físicas. Trataban de encontrar montañas muy encajadas, ¿verdad?, para que sirvieran defensas. En vez de poner murallas, ponían esas murallas, esos muros naturales. Pero más curioso que esto era uno de los requisitos, porque el otro requisito tenía que ser, ahí están las montañas, y se llega a ver un poco la misión en las montañas. En este caso se ve poco la misión, ahí está, en la montaña.
Y aquí se ve la topografía un poco, donde se va rodeando a todo lo que es la misión. De esta manera, otro requisito básico en Baja California, todos eran diferentes. Tienen que encontrar agua, pero agua de buena calidad. Y otro requisito todavía mayor, la misión para su sostén, como decíamos, no nomás iba a tener una serie de talleres, sino iban a tener huertos y zonas de siembra. Por ejemplo, en el caso aquí de Chiquitos, se permitía de alguna manera que la gente sembrara y recogiera su fruto, que no fueran dueños realmente de la propiedad, pero sí de su fruto. Pero sí se les obligaba mínimo 2 días a sembrar en la huerta de la misión para beneficio de todos. Entonces, ese manejo era necesario, tenía que haber tierras de siembra, entonces siembras que pudieran dar productos importantes y que pudieran distribuir agua, buena tierra, para el ganado también, zonas de agostadero del ganado, más las defensas naturales que permitieran de alguna manera defenderse. Esto es en Baja California. Después, posteriormente, vemos que hay zonas que se rodean de murallas, ¿verdad?, como son en la parte de California ya los franciscanos, o en Texas los franciscanos. Adelante. ¿Ven? La misión, por ejemplo, desde Chiquitos son 30 pueblos. Aquí quiero hacer otra aclaración. Hemos estado hablando del pueblo misión. Entender que un pueblo misión todo es tierra y otro pueblo misión es fuera, dentro de la tierra, hacia la playa. Son diferentes y entonces van a tener su estructura arquitectónica y urbana diferente. Este tipo de región, por ejemplo, interna, ya sea los guaraníes, en un momento dado los mismos de Chiquitos que pertenecieron al guaraní en un momento dado, al área del guaraní, van a tener un desarrollo muy especial. Va a haber una traza urbana, bien definida, una plaza gigante, como decía, que va a estar relacionada al tipo de construcciones que tengan a los lados. Aquí se manejaba mucho la maloca, o sea, una construcción larga, con varias familias, y eso daba unas largas cuadras gigantescas y obviamente una superplazota a la hora de meter la traza para concentrar todo. Entonces, esta diferencia nos va a dar otro concepto, como son las misiones de Chiloé. En las misiones de Chiloé no son tierra adentro, son hacia el mar. Y entonces va a cambiar el concepto. Pero ese concepto que voy a decir que es circular, lo van a tener todas las misiones. O sea, el circular consiste en que el misionero hace una acción itinerante alrededor de toda una gran área. Entonces, esa gran área itinerante es su acción circular. Todos los misioneros lo hicieron, solo que algunas misiones solo se quedaban con esta actividad. Estas son tierra adentro. Adelante. Aquí está una clásica, creo que es clásico de la tierra adentro, ¿verdad? Y esta, bueno, este es creo que es clásico que tenemos, ¿no? Y este es el que quedó ahí en la carpeta, pero quedó claro porque no me dio posibilidad de tomar la foto directo. Pero estas son la serie de construcciones muy parecidas a la misma. O sea, estamos hablando de una construcción de piedra y madera, definitiva, donde hay una galera dividida en un solo claro y tiene de ambos lados corredores, dando calles. Esa es la zona como se construía. Este ancho vendría a ser obviamente este ancho. En el caso de aquí eran malocas en su inicio, después eso se puede ver, sobre todo en las diferentes trazos, como de la plaza no es exactamente lineal. Digo, sigue una dirección, pero no es lineal, no hay un traza, digamos de un topógrafo o un agrimensor, sino se mueve, pero se mueve porque eran malocas, en un momento dado no tenían una perfección de trazo, sino en sí eran construcciones que iban a tener cierta dimensión. Así habitaban aquí, así se tenía que construir. Adelante. No sé si le regresamos porque hay un punto que quería. Esta construcción obviamente es del Paraguay, San Ignacio de Guaso, Paraguay. A mí me interesó mucho porque en la mañana estaba oyendo las misiones guaraníes, vamos a decir, en las misiones, en la provincia de Misiones de Argentina, son ruinas. Las de San Angelo, la zona de San Angelo de Portugal, son ruinas.
pero las de Paraguay. Esta es la construcción que yo estoy hablando, este es el pasillo, aquí están los entrejes, y bueno, aquí vive gente, pero más que vivir, sirve para gente que quiere tener algún local. Están alrededor, eso se encuentra muy seguido en todas las misiones paraguayas. Hacia adelante. Bueno, aquí estamos hablando de esa doble acción, o sea, vuelvo a repetir, cuando hablaba de conjunto, dentro de una provincia había doble acción, que era la acción observante del misionero, de vivir la observación de la vida de Cristo, salir a evangelizar, y la vida contemplativa para retroalimentar el alma. Entonces, estaba compuesto el convento de ambas cosas, la zona contemplativa y la zona de distribución. Estamos hablando de la misión pueblo, donde lo que está interesando ya es solo la acción de trato al pueblo y de culturización. Ya la contemplativa ya no aparece el claustro como tal, sino se usa de otra manera. En este caso, se queda solo la acción itinerante. Entonces se busca, obviamente, una salida rápida al mar, una plaza y la iglesia. Este va a ser el conjunto que vamos a encontrar. Entonces, lo que menos importa es el pueblo no ahí, porque lo que importa es salir rápidamente en lancha a dar toda la acción misionera de manera circular y todo el archipiélago, de 70 y tantos, 70, 80, no estoy seguro el número pero es más o menos de islas que tiene el archipiélago de Chiloé. Entonces, si vemos eso, podemos analizar algunas diferencias de cómo se presenta la iglesia y este caserío. Pero este caserío no es la intención que teníamos en los guaraníes o la intención que tenemos aquí, ¿no? Sino es realmente gente que se fue acercando a la misión, pero lo que le interesa a la misión es la salida, ¿no? Adelante, para que se vea. Por ejemplo, aquí, bueno, este es Chiloé, están las iglesias. Yo escogí de las 3 iglesias o misiones importantes jesuitas, una era la que había visitado, que es Conchín. Conchín sí es jesuita, hay que recordar que en Chiloé también participaron los franciscanos y los mercedarios al mismo tiempo que los jesuitas. O sea, no estaban solos los jesuitas. Y entonces, de esta manera, esta sí es jesuita, de ahí salían a distribuirse a varios pueblos y aldeas a donde hacían la visita, haciendo la acción circular. Adelante. Mira, ahí lo pueden ver, está la plaza, la iglesia y directo al mar. Bueno, esta es la estructura básica, quiero nomás aquí te poner para diferenciar esta estructura, ¿no? También de madera, también patrimonial, ¿no? Y cómo es el concepto de estructura, el concepto de torres, que es muy importante, el campanario aquí, el manejo del campanario en Chiloé es básico. Yo creo que eso se lo voy a dejar a la arquitecta Paula, que ya hable más a detalle, pero nada más quería hacer hincapié de la traza regional y arquitectónica que tenían las famosas misiones circulares. Sí, adelante. Aquí está otra, esto me interesó, no es exactamente jesuita, pero es del mismo tipo circular, y bueno, ahí está la iglesia, ahí está el muelle y el mar. Bueno, estos tipos de mar son básicamente entradas de mar. Dentro hay que recordar que Chiloé es una formación montañosa cuando se mete en los Andes, y bueno, crean un canal y se queda así como fioros, como unas canales adentro, formando estas caletas muy tranquilas, ¿no? Que están generando esta salida directo a dar servicio circular a toda la acción. Entonces, no generan un pueblo, o sea, no es la intención generar un pueblo. Como fue aquí, que fue la idea de tener una reducción, concentrar personas en una reducción. O como fue el convento pueblo, donde definitivamente no nomás concentraban, los sentaban y los hacían allí, porque ya eran sedentarios, ¿no? Aquí no se pretende ahí hacer el pueblo, se pretende dar servicio a ellos. No están pretendiendo como en Baja California que llegue dos o 3 días al mes al pueblo, no, en lo más mínimo. El misionero va, no está esperando que vaya, él va, adelante. Bueno, por ejemplo, en este caso, son las misiones pueblo circulares con poco apoyo de tipo militar. Dicho de otra manera, las amazónicas. Nosotros muy interesados en un tiempo, vamos al Amazonas con mucho deseo de contar todas estas misiones,
que teníamos idea, claro, las teníamos localizadas, etc. Pero encontramos solo recuerdos. Algunas ya eran ciudades formales, pero las misiones solo había recuerdos, arte sacro, memorias, leyendas, de voz viva. Pero en realidad, con el tiempo, estudiando qué pasaba, descubrimos que había varias causas de los problemas. El primero era una falta de apoyo militar. Ahí no los apoyaron los militares, normalmente no. Había zonas como Archidona, que sí estaba ahí los militares, pero no en todos lados. Entonces esto era terrible, porque el misionero lo que hacía era convencer a los que ya eran católicos y hacerlos sus guardias, pero estos a la vez a veces los traicionaban. Yo estuve leyendo varias notas, por ejemplo, de un padre que se le ocurrió decirle a su guardia, cuando iban saliendo en la lancha, que le había pegado a su esposa, y le dijo: oye, pero ¿por qué le pegaste? Se quedó callado, ya que andaba en el río en medio, lo aventó al río Lobo. Él se enojó y se peleó, ¿no? Esa es una manera de pensar. Lo otro es la falta, digamos, la movilidad fluvial, que sí es muy importante. Aparentemente la movilidad fluvial es buena, pero cuando vemos que aquí, no sé si se logre ver, el cambio del cauce del río, que es cosa normal en las zonas estas amazónicas, pues aquí había un pueblo, no se llega, ahí exactamente, ahí hay un pueblo, lo arrasó. Entonces sencillamente desaparecían los pueblos de la noche a la mañana. Entonces eran pueblos obviamente de construcciones de ese material que hay ahí, vegetal. Entonces ese es otro problema. La geografía, desde el punto de vista hidrológico, desaparecía pueblos completos en un momento dado. Otro en el bienestar indígena. Esto es importantísimo. Había naciones distintas. Se atacaban unos a otros y si bien que había prosperidad, atacaban. Y era, pero quemar el pueblo, matar al misionero, acabar con todo, ¿no? Y bien vendía las enfermedades. Esto fue las epidemias, que fue la causa de toda América, pero aquí también causó problemas. La inadaptación cultural no les podía adaptarse a la vida reglada, tan exigente que tenía el jesuita. Y tal, ¿verdad? Ahora sí que regresaban al monte cada rato, ¿no? A la selva, como se dice, regresaban a la selva. Limitamiento de la vida seminómada, eso no les gustaba. Ellos sentían que la libertad se necesitaba y huían. Cuando podían, huían. El maltrato al indígena. Y eso el compañero que me acompañó, el arquitecto Leonardo Chávez, nos platicará, porque hicimos varias entrevistas, él las grabó y las va a presentar. La idea es que hay lugares como Loreto, pero estoy hablando de Loreto, Ecuador, en donde definitivamente el pueblo entero eliminaron a todos los sexos masculinos para acabar con. No lo mataron, que no lo mandaron de esclavo, lo hicieron, lo desaparecieron. Entonces quedó un pueblo de mujeres, y el tipo que hizo todo esto, que era de lo peor, era un conchero, andaba atrás del corcho, y era un esclavista, se volvió el papá de todos. Todo el pueblo, todas las mujeres se metieron con él, y este es el pueblo Loreto. Eran pueblos que los desaparecían de la manera, los del corcho, la gente de cada corcho, los esclavistas, los brasileños que llegaban a los indígenas y desaparecían el pueblo. Este maltrato es lo que estoy diciendo. Adelante. Bueno, este es una idea de una arquitecta, ahí dice el nombre, si lo quieres decir. Léelo. Esta arquitecta es peruana, ella trata de hacer una interpretación que no varía mucho de lo que ya teníamos aquí y en los que representé de los archivos españoles de Simancas, igual una gran plaza y las malocas alrededor. Es una lástima que no se pueda ver toda la cantidad de pueblos que en un momento dado existieron en esta zona. Ahorita voy a pasar una parte de estadística, y llegaron hasta 150.000 indígenas organizados. Llegaron hasta. Nosotros no encontramos más que recuerdos. Aquí este es el archivo de Indias, que está hablando de cómo se va dando la expansión desde el Orinoco, cómo entra a la zona amazónica, cómo entran los ojos, de acá cómo bajan los chiquitos, cómo va pasando a la parte guaraní, etc. Y se puede ver aquí, cómo va entrando
se va generando una línea, y aquí faltan las haciendas, ¿verdad? Las haciendas, digamos aquí de haciendas ganaderas y todo por la parte de Rosario, hasta concluir. En realidad había una comunicación desde el Orinoco hasta acá, que daba dando la presencia jesuita en la parte de Sudamérica. Esto era como un rodear a la expansión portuguesa, a todo alrededor, de cómo se iba generando estas provincias. Entonces, curiosamente, sin probarse, la Manzana de la Luz es de Buenos Aires, ¿no? Es un lugar que tiene lleno de túneles, no sé si han conocido las luces, es la zona de la Manzana de San Ignacio, donde está el templo de San Ignacio, y había bodegas, entonces hay túneles, y ya llegaba del Río de la Plata, toda esta serie de mercancías saliendo por aquí, y había una selección de las mercancías. Entonces una pasaba a aduanas, otra pasaba a bodegas, quién sabe qué, y otras y había una organización interesante. Adelante. Bueno, yo aquí voy a platicar lo que les dije en el Amazonas, porque dado que poco encontramos, lo que nos estaba interesando era revalorarlo. Le dicen, bueno, Maynas está más de dice misiones de Maynas. Hay varias épocas. La primera época, de 1619 a 1638, fue una época franciscana, que la entregan los franciscanos a los jesuitas. Entregan una serie de poblaciones, no recuerdo exacto si son 6 o 9, no sé, pero entregan en la parte del río Napo, es Napo, y Guayayaca. Esto es una fuente del río Napo. La segunda época, ya hay, pues se me olvida decir, aquí solo había dos misioneros, ¿no? En esta ya hay 4 misioneros, y lo que hacen es consolidar en la zona del río Napo, que es la parte norte, ¿no? las misiones que habían hecho los franciscanos. La tercera época ya existen 19 misioneros, va creciendo como por latino y geométricamente. Estos misioneros van a poner una ciudad misionera en la ciudad de Borja, Perú. Ahí se va a convertir en centro misionero, donde van a tener la expansión, pero sucede algo. El centro misionero estaba en Borja, Perú, el centro básico de la provincia y el abastecimiento de la provincia en Quito. Estaba rarísimo. Por lo tanto, tenía que hacer un camino que lo llevara de Quito a Borja, a través, obviamente, de Cuenca, Loja, Jaén, a través del mundo andino. No por río, sino el mundo andino. En 1670 había 30.000 habitantes en esta zona, con 16 poblados. Esto me interesó mucho porque en realidad, si ustedes ven el video, no hay más que 2 varitas. Adelante. Y en 1700 hay 140.000, es la cifra que yo les había dado. Es una cantidad brutal, con 75 poblados, ¿verdad? Y había 43 misioneros trabajando. El camino del río Napo y las fuentes del Carataray empalman con el camino de Santa Cruz. Hay un cambio de camino. Ahora encuentran que hay posibilidades que den por el río Napo, suban por la fuente que tiene, que es el río Uracaray, y empalman ya con el camino de Santa Cruz, Andoa y Quito. O sea, rompen ya, parte ya de este río y parte es andino. Pero sigue pensándose que está en Borja, la capital misionera. En el año 1671 se deciden a cambiarla de Ecuador y la cambian a Lorenzo de Lucero como capital de Santiago de la Laguna. Entonces Lucero cambia a Santiago de la Laguna. La cuarta época, Samuel Fritz avanza en el Marañón, uniéndose al Amazonas, y ya entra dentro del Amazonas y genera varias poblaciones en los Omaguas, planteando estas poblaciones. Entre estas, pues, es la que yo conozco más, Monquitos, en 1750. Estas poblaciones existen. Adelante. Bueno, eso es nomás una síntesis de qué es lo que se entregó de la parte del Alto Marañón, digamos, el momento de la expulsión. La cantidad de población y las poblaciones que no corresponden a todo lo que hemos hablado, que de repente fueron desapareciendo. Adelante.
Este es un obispado actual, donde está la sede de poblaciones, todas a través de los ríos. Eso es muy importante, porque el río va a ser la base de la comunicación. Entonces, pensar que en un momento dado se puede llegar hasta el Paraná, y al Paraná, en el Río de la Plata, es brutal. Adelante. Bueno, creo que no se ve. No lo veo. No se ve. Pasa. Bueno, ahí están algunas de las poblaciones que encontramos, pues obviamente Macas, que es preciosa ahí en la zona del Napo, y Ovejitos ya en el Marañón casi, en las zonas donde empieza el mar Amazonas. Adelante, no se ve lo. Bueno, ya hablando de lo que he platicado del aspecto misional, estamos hablando ya de la forma en que la Baja California se fue integrando. Y como el padre Salvatierra en un momento dado, que fue capitán general y jefe, adelante, sí. Esto traía como consecuencia cómo iba a organizarse toda la el problema. Abrir una misión eran recursos. Casi siempre terminaban huyendo de la misión porque no podían sostenerla económicamente. Sí. Hubo un momento en realidad los indios indígenas de la parte de Baja California eran, digamos, tranquilos, pero un levantamiento en donde, francamente, a los San Pedro del Cabo, y Todos los Santos. En ese momento de esta destrucción, que está 300 yaquis armados completos para pagar la rebelión. Y es muy importante esto porque se manejaban estas uniones y el manejo guerreros que podían tener, ¿no? Ahí está una de las iglesias más importantes, este es un oasis que tiene. Entonces era importante tener oasis para hacer iglesia. Hay una prosperidad increíble en San Ignacio, pero obviamente está el oasis. Está el oasis que aquí estoy hablando de cómo los fiscales, policías de los pueblos de misión, eran realmente los líderes que distinguían con un bastón de plata y los que imponían en un momento dado el castigo por el no cumplimiento. Adelante. Bueno, vamos a pasar un poco más porque ya estamos hablando de... Estoy hablando de toda la historia de cómo se hace en la provincia de Baja California. Adelante. Bien, estos son los gobernadores que a expensa del jefe de la iglesia, o sea, había un voto de calidad de jefe de la iglesia. Entonces, hay un gobernador que tardó un año. Ese fue, por lo que he leído, fue desastroso y el padre se enojó y llegó y lo corrió. Se va para afuera. Ahí viene adelante. Aquí son la serie de fundaciones. Es muy difícil, la luz no permite. Estoy hablando de las 30 y tantas fundaciones que se dan, en el caso son 20 y tantas, ahí lo dice. Saca la otra que sigue. Son 22 fundaciones que se dan en la Baja California. 22. Cada una puse aquí la fecha y su fundador. Todas estas se van a sostener con la misma intención. Un lugar que exista ahora. Hacia adelante. No se ve nada. Este es San Bruno. Es la primera, digamos, misión. La hizo el padre Quino, Francisco ¿verdad? Esta misión es un fortín, porque es en sí, digamos, lo que se llamaba un presidio inicialmente. Y dentro de esto finalmente tuvo, por falta de recursos, y porque la Nueva España no les mandaba recursos, tuvieron que dejarla y regresar a España, cuidarla. Posteriormente se volvió a Isla. Lástima que no se ven casi las. Bueno, aquí están las naciones indígenas, y aquí se van a ver, aquí se quedó al revés, Esta está al revés, ¿Quién sabe por qué? La volteó. Aquí están todas las naciones indígenas. Esta es la zona de la Pimería Alta. Aquí en Pumas, aquí la Opama, aquí los Pimerías. Y acá vendría a ser toda la zona de Baja California, donde estamos hablando de las 22
y llegan hasta acá. Entra la zona dominica y la última decisión, hasta dónde iba a empezar la Alta California francesa. Estas son las misiones, las 22, cada una de ellas quedaron al revés. Adelante. Esta es obviamente Loreto, es una de las principales, que es la zona de la misión, y como ven no hay nada, pero aquí este es Loreto, bueno, este es actual, el manejo de la plaza civil a la plaza religiosa, adelante, que la sepa que no se ve muy bien. Y bueno, aquí están las misiones y visitas dominicas, que son 9. Adelante. Bueno, esta es una dominica que está ya casi pegada a California. Actualmente pues se quedó olvidada. Es a Vicente Ferrer, se abandonó en 1833 y es una de las misiones, pero estas misiones sí ya tienen una tipo de misión de tierra, o sea, con su plaza integrada. Adelante. Bueno, Padre Quino. No se ve bien, pero sí quiero revalorar al Padre Quino. Padre Quino es un italiano. A veces solo dicen que es austriaco porque cambia de alguna manera las nacionalidades allí en la parte del Tirol, fácil cambia de un lado austriaco, otro lado italiano. Pero el Padre Francisco Eusebio Quino va a ser el que va a iniciar la primera provincia baja californiana y es el que funda San Bruno, que trataba de poner aquí después. Posteriormente ya no le encargan a él este control y él le tiene que ceder a su segundo, que es Salvatierra, y presenta, obviamente, a la introducción a la zona de la Alta Pimería. La Alta Pimería va a ser todas estas fundaciones que va a realizar en la zona desde la parte de Sonora hasta Arizona, hasta San Javier de Arizona. Estas son las que en un momento él funda, que son aquí 15 de entrada, pero sigue otra para que la vean. Este es Magdalena, donde está enterrado él. Esta fundación él la realizó por 3 valles, que es el Valle de la Magdalena, el Valle del Altar y el Valle de Santa Cruz. El Valle de Santa Cruz es el que entra hasta Arizona y genera, el Valle de Altar baja hasta el desierto de Altar y Magdalena que intermedia. Este es donde él es enterrado, que está sobre del Valle de Magdalena, y esta es la parte de Arizona. Me tocó en reconstrucción y por reconstruir, ¿no? Esta es la parte de San Javier de Basac, que está dentro del valle. La manera de comunicar también fue por ríos, o sea, por la única manera eran las zonas semidesérticas y montañosas. Pero estas sí son unas misiones, pásenme para que lo vean. Estas son las misiones, son 20 ahí, son 26. Pero aquí, por ejemplo, estoy poniendo una síntesis de lo que sería la misión del tipo de Paraguay, ¿verdad? Que en este caso, la que puse está en Misiones, es San Ignacio, Misiones Argentinas. Estas son las ruinas que tienen. Aquí se puede ver la zona de los, vamos a decir, de las casas, aquí venían las casas de piedra, los corredores, los postes para hacer el pórtico. Y bueno, San Ignacio, Cáliz, para vivir, flores, calles, todo esto es calle, y obviamente a través de quieres hacer cosas que daban base a lo demás. Ahí está un poquito la razón de por qué era tan ancho, y esto era base de este tipo de treques que se iban generando. Este es Tierra Adentro y estas son las de guaraníes. Ustedes hay que recordar que esto eran 30 pueblos generados en lo que ahora está dividido entre Brasil, Argentina y Paraguay.
Pero esta nación había tenido ya una estructura organizada y esta fue atacada tanto por los brasileños como por los argentinos, como por los paraguayos. Y finalmente por los guaraníes, digamos, no acabar del punto de destruirlo, pero sí de sus guaraníes. Y otros, los brasileños lo metieron a otro lado y metieron otra etnia, y los paraguayos lo dejaron, que es la que están vivos. Y finalmente la estructura de esta gran nación guaraní, por los jesuitas, pues se destruyó finalmente, después de la expulsión. Adelante. ¿Ya? Pues espero que haya logrado sintetizar lo que quería en todo esto. Por la columna, muchas cosas al final. Van a ser al final. Sí.